Ayer por la noche se dio el momento que todos y todas los que vimos la película de las guerreras K-pop y nos volvimos todos fans obsesivos, sí, admítanlo ustedes también, estábamos esperando, que era que las chicas que hacen las voces de las Huntrix, es decir, las protagonistas de la película, cantaran en vivo Golden. Y así fue en el show de Jimmy Fallon. Ya estuve escuchando, todavía no las escuché, ya no escuché absolutamente nada, pero sí escuché gente que me dijo que estaban haciendo playback o que tenía autotune y qué sé yo, y la verdad que estoy bastante interesada de manera, y eso que a mí me gusta mucho la película, me gustan mucho las canciones, pero de manera completamente objetiva, escuchar y contarles si tiene autotune, si hicieron playback o qué pasó. Vamos a escucharlas y las vamos comentando, vamos allá. Ok, antes de empezar, y no es atajarme esto, sí, pero me gustaría aclarar un par de cosas importantes con respecto a esta canción y todo lo que sucedió. La canción que van a cantar es Golden, sí. Em, Pasó algo interesante y es que luego del lanzamiento de la película, la canción es espectacular, sí. La protagonista en esta canción llega a unas notas de locos, muy agudas, pero en belting, lo cual es muy difícil. ¿Qué sucede? Es una canción que se nota que es una canción que está hecha, según mi punto de vista, para cantar para estudio. ¿Y por qué digo para cantar para estudio? Porque la vas cantando por partes y entonces cuando llega la parte aguda, empezás casi desde 2 o 3 segunditos antes de que esté la parte aguda, entonces podés colocarla mucho mejor, etc. Yo no creo que esta sea una canción que esté hecha para cantar en vivo. Sí, para subirse a un escenario y cantarse en vivo. ¿Por qué? Porque es demasiado compleja a nivel vocal y requiere de ser un superhéroe para poder cantarla en vivo porque tenés que tener más de 2 pulmones, básicamente, y tenés que tener un alcance en lo que es tu proyección mixta, pero loquísimo. Bueno, se han visto muchos videos de chicas cantándola en vivo, pero solamente cantaban un pedazo de la canción, no la canción completa. Y muchos de esos videos de TikTok están editados también. Entonces, que no les extrañe, y digo todo esto sin haber visto ni un solo segundo de esta presentación, que no les extrañe que o le hayan bajado el tono a la canción, no me gustaría que hubiera playback, pero o que tenga autotune. Es muy posible, es muy probable. O sea, yo ya le pongo play a esto sabiendo que cabe esa posibilidad. Y no me parece mal, porque es una canción imposible. Vamos a escuchar. Their number one hit song, Golden. Once again, EJ, Audrey Nuna. Y una cosa, cuando hice el análisis de Golden, no lo entendí en su momento, pero lo fui entendiendo después. Y entendí por qué Golden es una canción imposible. Fuera de contexto y sin haber visto la película, te parece una canción espectacular. Pero habiendo visto la película, tiene un significado el hecho de que la canción sea como es. Lo voy a ir explicando a lo largo de la canción misma. And Ray Ami from K-Pop Demon Hunters. ¡Ay, buenísima! Ok, permítanme escuchar una cosa, porque estoy casi segura que está bajada de tono, pero segurísima que está bajada de tono, vamos a escucharla acá. Sí. Está bajada de tono. ¿Cuánto está bajada de tono? Yo no sé si está bajada entre medio tono y un tono. I was a ghost, I was alone. It's okay. Given the throne, I didn't know. Ok, por ahora está cantada 100% en vivo y sin autotune. Eso me agrada. De fondo tiene los coros y los coros sí son un poco robóticos, pero bueno, la canción es así también. No pasa nada. Pero la verdad que estaba bastante asustada. Me habían asustado bastante como, no, esto puede ser que sea playback o que tenga mucho autotune. Y yo estaba como, no, no puede ser. Pero no, viene muy bien. Le han bajado, por supuesto, le han bajado la tonalidad. Esto lo hacen todos los artistas con sus canciones más complejas. Le han bajado la tonalidad a la canción original y me parece muy bien. Porque ¿para qué sufrir?
si es una canción hermosa, esté en la tonalidad original o un tono más abajo. No pasa nada. to believe Los graves. I was the queen that I'm meant to be. Live two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Got a problem, child, 'cause I got too wild. No tiene nada de autotune, ¿eh? Yo estaba muy preocupada por todo esto. Yo estaba muy preocupada por todo esto. Miren lo que era la vida, tipo. Problemas honestos. Un problema honesto te pido. Un problema honesto. No, pero de verdad, yo dije, ay, la van a cagar. Pero no, lo están haciendo increíble. Now that's how I'm getting paid. Tiene un colchón de voz igual. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Acá sí tiene autotune. We dreaming how we came so far, now I believe. Pero es bastante sutil. We're going up, 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 it's our moment. You know together we're glowing, gonna be golden. Up, 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 with our voices. You wanna get just a woman, gonna be golden. I'm done hiding, now I'm shining like I'm born to be. Sí, está bien. Esa parte tiene autotune. No me molesta. Lo siento mucho. No me molesta. Es una canción dificilísima. Y me causa un poco de gracia que haya un montón de gente diciendo como, ay, se nota por qué no se volvió idol. Chicos, todo bien, ¿eh? La mejor con la gente del K-pop, con los idols. Valoro mucho la cantidad de entrenamiento que tiene esa gente. Pero en vivo, generalmente, o hacen playback, o tienen autotune, o hacen playback. Vuelvo a repetir. Digo, entonces, ¿por qué le están pidiendo más a ellas que hicieron la voz de un dibujo animado? No entiendo. Bueno, fuera de eso, creo que la gente esperaba que bajaran los 3 dibujos animados a cantar la canción ahí. Y es como... ¿Qué les puedo decir? Son 3 humanas interpretando la canción de una película que obviamente tiene mucho misticismo, pero la canción suena muy bien cantada así en vivo. A mí me gusta, qué sé yo. Y una cosa importante, la voy a poner para atrás. La protagonista, Rumi, es que no quiero spoilearles la película. Pero la protagonista, Rumi, cuando canta casi todas las canciones de la película, excepto 2 canciones de la película, las canta mostrando que es algo que en realidad no es, ¿sí? Mostrándose no del todo real, ¿sí? Entonces todo suena mucho más melodioso, todo suena mucho más espectacular y todo suena mucho más idealizado por la gente que la ve, ¿sí? Recién 2 canciones de la película, no les voy a decir cuándo vean la película, se escucha su voz real, ¿sí? Y su voz real del personaje es mucho más grave que la voz que muestra en Golden, por ejemplo. Entonces, la razón por la que esta canción es súper espectacular y loca y qué sé yo, en cuanto a sonidos, es justamente porque está idealizada desde los ojos de quien la ve. No sé si se entiende. Quizás es medio difícil la teoría, pero es así. No había forma de que esa voz, el Barnaby, que yo ya lo he hecho, es un quilombo, no suene... o sea, para que suene como en la película tiene que tener autotune, porque en la película tiene autotune. Las armonías me gustan mucho. Ese no tiene autotune. Ese último no tiene. Tiene una voz grave preciosa. Esta es la voz real de la protagonista de la película. Sí. Por eso es que suena tan linda y tan natural y tan humana en esta voz y no en las otras. A mí me encanta esta voz de la protagonista. Es una voz con profundidad, pero preciosa, preciosa. ¡Uf! ¡Es espectacular!
Hay 3 capas de voces. Hay unas voces pregrabadas, ¿sí? Que son las que suenan más robóticas, están un poco altas. Están las voces de las otras 2 Huntrix, ¿sí? Que le hacen unas armonías muy lindas por lo bajo. Y está la voz de quien es Rumi, que se llama Eyae, que no sé si lo estoy diciendo bien, que es la voz más alta en esta canción. Cuando cambia todo el asunto, vean la película, si no la vieron todavía, en How It Sounds Like, que es la última canción de la película, ella tiene la voz más baja y las otras 2 tienen las voces más altas. Está interesante, miren la película. Igual ese Born to Be, en esa tonalidad, es muy difícil de hacer sin que se te rompa la voz. Sí, sin que suene... Así. Hermoso. ¡Espectacular! Pero me encantó. Increíble. Era todo lo que esperaba, ¿eh? Era todo lo que esperaba. Yo creo que a veces, y más con este mundo en el que todo está editado y lo quieren hacer pasar como natural, pero está todo editado, en general, digo, piensen en cualquier cosa, TikTok, Instagram, un video de YouTube, lo que sea, todo te lo quieren hacer pasar como algo natural, pero en realidad es algo editado, aparecen estas 3 que en la película cantan, no se les escapa una nota, tienen autotune en muchas de las canciones, excepto la última. Entonces, claro, vos decís, tienen que sonar tipo fa, fa, fa. No, son humanas. Son 3 humanas interpretando a un dibujo animado. Y aún así tienen unas voces de la puta madre, ¿eh? O sea, son muy buenas las voces que tienen. Hacen cosas muy difíciles de hacer. Me encantó. Aguante Huntrix, aguante K-Pop Demon Hunters, peliculón. Para mí, la película del año, por lo menos en animación. Cuéntenme ustedes qué les pareció, las voy a estar leyendo y las voy a estar leyendo en la cajita de comentarios. Les mando un abrazo gigante y nos vamos a estar viendo en el próximo video. Adiós.